Vamos a ver leucosis bovina. No hemos visto, ¿no? Me ayuda Choquelia. No, doctor, no vimos leucosis todavía. Ya. Esta enfermedad fue descubierta en Bolivia en el 1980 por el doctor Francisco Rojas, y encontró un 10% de positivos, ¿no? Antes se había descubierto, por supuesto, ya en Argentina, en Alemania y otros países, ¿no? También se lo llama linfosarcoma, linfoma maligno, linfomatosis y leucemia bovina, ¿no? Pero más conocido es por leucosis bovina. Entonces, es una enfermedad infecciosa que cursa con tumores o neoplasias. Bueno, al final llegan a morir los animales. Afecta al sistema retículo endotelial. Esos tumores tienen acumulación de linfocitos, ¿no? Y esos tumores pueden localizarse en cualquier órgano. Está distribuido en todo el mundo. La mayoría de los países tienen prevalencias altas, donde se hace un mayor manejo, se colocan las diferentes vacunas, desparasitaciones, la incidencia es alta, ¿no? En nuestro medio, en el Prado, en un momento llegamos al 60% de prevalencia de esta enfermedad, ¿no? En las otras granjas está entre el 40 y el 60% también. Es uno de los pocos tipos de cáncer del cual se sabe su etiología, y es un virus. Es un virus de la familia Retroviridae, es un oncovirus tipo C, y la especie es el virus de la leucemia bovina. Esas son las características morfológicas del virus. Es un virus ADN dependiente de ARN. Es poco mutante. Como todos los virus, se cultivan en células de linfocitos, células renales de ovejas, murciélago, y el virus afecta a las células linfoides, ¿no? Y causa ese cáncer que es la leucemia. Inclusive tiene la capacidad de transformar los fibroblastos, que son células del tejido conjuntivo, capacidad de transformarlos en linfocitos y por tanto en tumores. Es un virus ligeramente resistente a las condiciones del medio ambiente, a temperatura. Vive a un pH entre 6 y 9, un poco ácido y moderadamente alcalino. Resiste al éter, cloroformo y por supuesto a la congelación. Vamos a ver después una fotografía. Se transmite por vía vertical de la madre al feto. Pero solo ocurre eso en el 4 al 18% de los casos. También se puede transmitir por el consumo de calostro, pero lo más frecuente es que el virus entre por lesiones de continuidad en la piel a través de la picadura de insectos, ¿no? Las moscas, tábanos, etc., ¿no? Ahora tenemos la mosca de los cuernos, ¿no? Es un gran problema en las granjas. La mortalidad es de 80 a 100%, pero vamos a ver algunas características de esta enfermedad. Y la morbilidad, o sea, la capacidad de contagio es de 20 a 30%. Entonces, se transmite la leucosis bovina de animal a animal por medio de los insectos, moscas, mosquitos, pero también puede ser por contacto directo. Una de las formas es mediante el uso de agujas contaminadas, ¿no? Si uno utiliza una aguja para varios animales, puede estar difundiendo la enfermedad. También a través del calostro, ¿no? Puede infectarse a los recién nacidos, pero también vía transplacentaria, ¿no?
En cuanto a la patogenia y signos clínicos, se reconocen 4 formas de esta enfermedad. Una forma adulta o enzótica, es más frecuente en bovinos de 4 a 8 años de edad. El periodo de incubación de 4 a 5 años, bueno, es una enfermedad de curso bastante largo, ¿no? ¿Qué es lo que se puede observar? Aumento de tamaño de los ganglios linfáticos y a veces de todos los ganglios linfáticos, ¿no? Pero no todos desarrollan linfocitosis ni tumores, pero está presente la enfermedad. Los linfocitos B son los que están con el virus. No siempre la enfermedad va a afectar a todos los órganos. En algunos casos vamos a ver apetito caprichoso, que comen poco, ¿no? Hay en algunos casos diarreas. Los tumores pueden ubicarse en ganglios linfáticos ilíacos, ¿no? Y cuando son demasiado grandes pueden afectar al parto y los partos pueden ser distóxicos o generalmente las vacas no llegan a parir, ¿no? Son infértiles. En las vacas que son positivas a leucosis bovina, se necesita un 42% más del tiempo para inseminarlas, ¿no? Para que se impregnen. Este es el caso de una vaca que tuvimos en el Prado y que la llevamos a la facultad precisamente para que vean el caso los estudiantes, ¿no? Fíjense, esta vaca ya estaba en mal estado físico, ya no paría creo que 3 años, pero como en el Prado y los otros centros no se puede vender una vaca porque es todo un trámite para querer vender estos animales, se tuvo que mantenerla ahí. Bueno, pero no sirvió para motivo de clases, ¿no? Y vemos aquí la presencia de tumores, ¿no? Tumores en el cuello, aquí en esta parte, aquí igual, y bueno, en todo ello, ¿no? Si ustedes pueden ver, aquí se desprendieron estos tumores y quedaron estas zonas alopécicas, y en algunos casos entraron infecciones por estos tumores que estaban abiertos, ¿no? Esta es la forma cutánea de leucosis bovina, ¿no? Vamos a ver las diversas formas. Ya hemos visto la una, pero esta es otra forma cutánea. De todas maneras, afecta al estado del animal, afecta a la reproducción, ¿no? Y afecta, por supuesto, a la producción de leche. Entonces, fíjense la ubicación, vamos a repetir nuevamente. Entonces, esa es la que les mostraba, la forma cutánea en adulto, que es esporádica, ¿no? Hay esas placas cutáneas en el cuello, grupa, dorso y muslos, ¿no? Exactamente lo que les estaba mostrando. Puede haber edema subcutáneo, no lo hemos podido observar. Dice que se cura espontáneamente, pero ese animal ya llegó a un estado muy, muy avanzado de la enfermedad, tuvimos que sacrificarlo, ¿no? Porque no producía además, ¿no? Estaba comiendo en vano. Y esta es una de las formas, por ejemplo, de sacar una muestra de un tumor. Agarramos una aguja de 10 o 20 ml y hacemos la punción y absorbemos por la jeringa y después colocamos ese contenido en un portaobjetos. Hacemos un frotis y lo llevamos al laboratorio para colorear y vamos a observar gran cantidad de linfocitos, ¿sí? Y es eso lo que habíamos hecho en esa oportunidad. Hay otra forma tímica o juvenil. También no es frecuente, se presenta en animales de 6 a 30 meses de edad. Hay aumento del tamaño del timo, en la zona del cuello se ve. Hay lesiones en la médula ósea y ganglios linfáticos regionales. Los tumores aparecen en la parte inferior del cuello. Y como presionan a la vena yugular, hay una distensión de la vena yugular, hay ¿cómo se llama? Una palpitación, un latido que se nota en la vena yugular, ¿no? Esto es más frecuente en ganado de carne. Yo no he tenido la oportunidad de ver esos casos. ¿Qué lesiones podemos observar? Las lesiones pueden encontrarse en muchos órganos. En una vaca del Prado tuvimos la oportunidad de ver una leucosis generalizada.
en varios órganos. Se encuentran a veces en los estómagos de los rumiantes, en el retículo, en el abomazo, pero siempre hay la presencia de los tumores. Aquí estamos viendo los tumores. Esos son los tumores. En las paredes de los estómagos. Con frecuencia se ven a veces en el intestino estas lesiones con hemorragias, ¿cierto? Y la presencia de estos tumores, aquí están viendo los tumores también. Si cortamos esto, vamos a ver que son de un color blanquecino. Entonces hay la presencia de úlceras y hemorragias también. En los ganglios mesentéricos también se puede observar la presencia, fíjense, todos estos son tumores. Todos estos son tumores, ¿sí? Pequeños. Entre las asas intestinales, ¿sí? Gran cantidad de tumores. Bueno, a veces son de gran tamaño. Fíjense, aquí está esa tijera para que se fije el tamaño de los tumores que son, ¿no? Son bastante grandes. Ahí está. Aquí también, ¿no? Puede llegar inclusive hasta el corazón, ¿no? Vemos aquí algunos tumores pequeños, ¿no? Aquí también, ahí, ¿no? Difundidos por todo el tejido. De igual manera, aquí en el útero, cuando en una vaca del Prado, lo que nosotros observamos fue cuando hicimos palpación rectal, ya la vaca no paría ya más de 2 años, hicimos la palpación y sentíamos ya estos nódulos, ¿no? Hicimos el hemograma y nos daba un 80% de linfocitos y linfoblastos, ¿no? Entonces esa vaca no servía, se sacrificó, ¿no? Todos estos son tumores, ¿no? Entonces, cuando se hace la palpación rectal, a veces en órganos reproductores, podemos ver la presencia de estos nódulos, y cuando cortamos tiene el aspecto de que como si estuviéramos cortando un queso mozzarella, ¿no? Es blando, ¿no? En cambio, tuberculosis, los nódulos son duros, como si estuviéramos cortando tierra o arena, así se siente, ¿no? Pero esto es, como son de glóbulos blancos, los nódulos son blandos, ¿no? Blanquecinos. Entonces, de ahí es fácil hacer una impresión, un frotis y ver colorearlos y ver al microscopio. Riñones también, fíjense, en la corteza perirenal, ¿no? En la grasa perirenal también la gran cantidad de nódulos, y en el parénquima renal, ¿no? Abundantes nódulos de diversos tamaños. Inclusive a veces puede haber en el ojo, ¿no? Lo que produce una exoftalmia, perdón. Lo vemos el ojo salido hacia afuera. En terneros se presentan a veces en edades de menos de 6 meses. Lo único que se ve en esos casos es el hígado aumentado de tamaño y de color amarillo. En esos casos igual podemos hacer un citológico, con un portaobjeto, hacemos un pequeño raspado y hacemos el extendido en otra lámina y podemos llevar al microscopio. Eso es importante, jóvenes, que cuando estamos haciendo una necropsia no es solamente ver las características macroscópicas. Sacaremos muestras para ver al laboratorio y tendremos más seguridad del problema, ¿no? Eso es ser un buen veterinario. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo hacemos? Importante la historia clínica, los signos clínicos y los datos que obtengamos. Si es que mueren, tenemos la oportunidad de hacer necropsia, ver las alteraciones en necropsia, ¿no? De laboratorio, ¿qué hacemos? Hemograma, ¿no? ¿Qué vemos en el hemograma? Para el hemograma necesitamos sangre con anticoagulante, ya saben, ¿no? Vemos
linfocitosis, o sea, aumento de linfocitos, muchas veces linfoblastos o linfocitos inmaduros, o linfocitos atípicos, que no tienen una forma normal. Después se puede hacer la citología de los ganglios linfáticos, ¿no? Se saca con una jeringa. O de los tumores también, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos haciendo del tumor. Hemos sacado con la jeringa y estamos haciendo el extendido en una lana. Después hay una prueba de inmunodifusión, ¿no? Que nos detecta el 85, tiene una sensibilidad del 85%, ¿no? Y para eso necesitamos suero sanguíneo. Entonces ustedes pueden sacar de los animales en vivo suero sanguíneo, pueden sacar sangre con anticoagulante. Si hay tumores superficiales como los que hemos visto de esta vaca, pueden hacer los tumores, la citología de esta, sacar muestras de estos tumores con agujas, con una jeringa. Y si quieren hacer ya del ato, pueden hacer inmunodifusión. Tener la idea del problema en el ato, ¿no? Esto es lo que podemos hacer en nuestro medio, desde aquí, ¿no? Historia clínica, un hemograma, una citología de ganglios linfáticos, la prueba de inmunodifusión, pero otras pruebas no están disponibles, ELISA, RIA, etcétera, no están, PCR no están disponibles en nuestro medio. Hay, pero no están disponibles. ¿De qué debemos diferenciar? De tuberculosis, ¿no? Por eso es importante corroborar el diagnóstico con el diagnóstico de laboratorio. De igual manera, para tuberculosis puede producir lesiones en el intestino grueso, a nivel de casi cerca al recto, ¿no? Que en algo puede parecerse a tuberculosis o a leucosis bovina. Pericarditis traumática, bueno, hay problemas cardíacos, ¿no? El hemograma va a ser diferente, en ese caso nos va a dar como una infección bacteriana localizada, en cambio aquí en leucosis podemos ver una leucocitosis linfocítica. Entonces el hemograma es muy importante también para poder diferenciar, ¿no? Bueno, hay otras enfermedades menos probables, actinobactilosis, papilomatosis no, porque es un problema más que todo a nivel de piel y en forma de coliflor, como ya hemos visto anteriormente. Tratamiento no hay para esta enfermedad, no existe, ¿no? Pero, ¿dónde están las medidas de control? Aquí, ¿no? A ver. Bueno. Aquí tenemos el caso de un bovino. Esto fue de un colega, de un doctor que daba la materia de leche y tenía su granja aquí en el norte, en Guardia. Y un día me dice, doctor, tengo una vaca que ya le he colocado de todo, una de mis mejores vacas, producía 28 litros y ahora me está produciendo 5. Le he colocado de todo y no mejora. Entonces le digo, doctor, ¿por qué no me trae una muestra de sangre? Me trajo la muestra de sangre y lo que nos encontramos era con una leucocitosis linfocítica. ¿Ve? Aquí están los linfocitos. Y aquí vemos varios linfoblastos, algunas etapas de mitosis, neutrófilos con granulaciones tóxicas, linfocitos normocitos. ¿Sí? Entonces era leucosis bovina. Entonces le dije, doctor, es leucosis bovina, si quiere confirmar para mayor seguridad, lleve al IDB una muestra de suero sanguíneo, y ahí le van a dar el diagnóstico definitivo, aunque con esto yo tengo la seguridad de un 99%. No, me dice, que vayan a hacerle nomás necropsia. En esa época solamente el doctor Cruz estaba dando la materia de infeccioso. Fueron con el doctor Cruz y lo que vieron fueron las fotografías que les mostré hace un momento. Él me dice que había gastado más o menos unos 1.500 bolivianos en tratar de recuperar a ese animal, ¿no? Pensaba en babesiosis, en trastornos hepáticos, en intoxicaciones, pero no era ninguna de esas cosas, ¿no? Al final,
Yo le sugerí que haga un hemograma y en el hemograma vimos esas alteraciones. Entonces, imagínense cuánto ha gastado él en los tratamientos de una enfermedad que no se podía tratar. Entonces, es lo más importante hacer los análisis de laboratorio. ¿No? Y el control. Bueno, si pueden, si no tienen el problema en la granja, aunque es muy difícil ahora que alguna granja esté libre de esta enfermedad, pero si no hay que evitar introducir animales enfermos, ¿no? Hacer la prueba de inmunodifusión de preferencia, ¿no? Para no meterse el problema. Tenerlos en cuarentena, ¿no? Ya comprar los animales unos 2 meses y hacerles 2 pruebas de inmunodifusión. Y si son negativas, recién los ingresan al resto del rebaño. Esto dice la literatura, retiro, segregación, quiere decir separar animales enfermos en la granja, eso no es posible. Bueno, identificación de positivos, por lo menos con 3 pruebas al año, no, la mayoría no lo hace. Pero estas otras medidas sí son importantes. El uso de una aguja por animal, ¿no? El control de las moscas en la medida de las posibilidades y hacer a veces pruebas periódicas por lo menos cada 6 meses a los animales mayores de 7 meses de edad, ¿no? Cuando se hacen palpaciones es importante usar un guante por animal, porque cuando se hacen las palpaciones siempre hay a veces una pequeña hemorragia, y ahí en la sangre están pues los linfocitos de una vaca que puede estar transmitiendo leucosis, ¿no? Y si no cambiamos de guante para otra vaca, podemos estar infectando de esa forma, ¿no? Lo más común en las formas de infección son a través de las palpaciones y el uso de agujas por animal, ¿no? Estas son las 2 formas más frecuentes de contacto, ¿no? Los insectos también tienen alguna importancia en el control, ¿no? Entonces el veterinario tiene que saber, conocer cuáles son las formas de control de una enfermedad, porque muchas enfermedades no tienen tratamiento, pero sí se pueden controlar. ¿Cuál es la situación? Es muy variable de una granja a otra. Generalmente donde en una granja que se hace mucho manejo sanitario, se colocan inyecciones, desparasitaciones, y no se tiene cuidado con el manejo de las jeringas o agujas, la prevalencia puede ser alta, ¿sí? En ganado de leche es ligeramente mayor que en ganado de carne, está entre 30 y 50, ya les dije que en el prado en algún momento llegamos al 60%. En ganado de carne probablemente está entre 20 a 30%, aunque en los últimos años no se han hecho trabajos ya para detectar la prevalencia de esta enfermedad en nuestro medio. Una aclaración. Esta es una enfermedad de tipo crónica, ¿ya? En una granja infestada, si tiene una prevalencia del 50%, la mayoría de estos animales no van a presentar signos clínicos y no va a haber disminución en la producción. Pero algunos sí va a aparecer, alguno que otro puede aparecer con la enfermedad. Y si ya desarrolla signos clínicos, comienza a bajar la producción, por ejemplo. A veces el único signo puede ser disminución de la producción de leche. Y si no hay un motivo claro de la disminución de la producción de leche, hay que pensar en leucosis bovina, ¿no? Ahora, por supuesto, en la compra de reproductores, eso es importante. Yo no puedo estar comprando un toro reproductor positivo a leucosis bovina, porque hay siempre la posibilidad de que se desarrolle la enfermedad en el animal, llegue a desarrollar signos clínicos y el animal no va a servir como reproductor, igualmente una vaquilla, una vaca, ¿no? Entonces, al comprar animales hay que hacer nomás la prueba de inmunodifusión para asegurarse de que estamos comprando animales sanos, ¿no? Peor si estamos comprando reproductores, ¿no? Y los reproductores, por supuesto, valen más, ¿no? Un toro en la feria, ¿cuánto cuesta? Cuesta 5.000, 6.000, 7.000, 10.000, hasta 40, 50.000 dólares han costado. Entonces no debemos dejar de pensar en estas enfermedades que pueden traerle después problemas al mismo ganadero, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes?
Doctor, entonces si detectamos a un animal que está con leucosis directamente, ya no sirve ni para llevarlo al matadero. Depende de la gravedad de las lesiones, ¿no? A veces son lesiones localizadas simplemente. Por ejemplo, esa vaca del Prado no servía, ¿por qué? Porque estaba en un estado de caquexia avanzada, ¿no? Entonces no servía ya, como las carnes caquéxicas o muy debilitadas no se consumen. Entonces por ese motivo, por ejemplo, ese animal, aunque no tenía lesiones en órganos internos, pero sí tenía un estado de debilidad muy acentuada, ¿no? Eh, bueno, cuando salen positivos a la prueba de leucosis bovina, no siempre van a desarrollar lesiones. Aproximadamente el 1% de los animales llegarán a desarrollar propiamente la enfermedad, ¿no? Unos lo tienen la enfermedad, pero no desarrollan signos clínicos ni tienen lesiones. El matadero no es una enfermedad contagiosa para el hombre, pero sí se descarta por mal aspecto de las carnes, ¿no? Es otra causa de decomiso en el matadero, aunque no sea transmisible al hombre, pero por el mal aspecto se descarta. Si vemos esos nódulos, por ejemplo, en corazón, en riñón, se tiene que decomisar esos órganos, ¿no? Depende a qué órganos está afectando, ¿no? Ya. ¿Está claro? Septicemia hemorrágica hemos llevado, Lía. No, no, doctor, todavía. Ya. Ya, entonces si no hay más preguntas pasaríamos a esta otra enfermedad. Ya, septicemia hemorrágica. Es una enfermedad que se la conoce también con el nombre de fiebre de embarque o pastorela septicémica bovina, ¿no? Esos son los sinónimos. Pero más conocida por septicemia hemorrágica. En la etiología participan varios agentes. Pastorela es uno de los principales agentes causantes de la enfermedad, con los tipos A y D. Con los tipos A y D. También está anemia hemolítica con el tipo A1 y Haemophilus somus, ¿no? ¿A qué especies afecta esta enfermedad? Afecta a varias especies, principalmente bovinos, ovinos, cerdos, otros, caballos también pueden enfermar, ¿cierto? Y en bovinos afectan principalmente a animales de 6 meses a 2 años. En cerdos puede afectar también animales jóvenes, aunque también animales adultos, ¿sí? En bovinos mayores de 2 años es muy raro encontrar el problema. ¿Qué es lo que pasa cuando estos microorganismos entran al organismo animal? No está muy definido, ¿sí? Que muchas de estas bacterias son habitantes normales del tracto respiratorio, del nasofaringe, ¿sí? Tanto en bovinos como en las otras especies, y pueden multiplicarse o bajar al tracto respiratorio inferior, a los pulmones, en situaciones de estrés, ¿sí? Ingresan a los pulmones por 2 rutas, por 2 vías. Una la bronquial, directamente por las vías respiratorias, y otra por la sangre, ¿sí? Causando septicemia, por eso se llama septicemia, porque se difunde puede difundirse a través de la sangre. Cuando entran a los pulmones a través de los bronquios, ¿no?
las partículas infectadas se mueven mecánicamente y descienden. Tráquea, bronquios, hasta llegar a los alvéolos pulmonares, ¿no? Y ahí produce una hepatización, o sea, el aspecto de los pulmones se parece mucho al hígado, por eso se llama hepatización, y de ese aspecto medio duro, ¿no? Ustedes saben que el pulmón normal es como una esponja, ¿no? Pero cuando hay neumonías, hemorrágicas en este caso, es más duro como consistencia de hígado, ¿no? Entonces produce una inflamación en el epitelio de los alvéolos pulmonares y por tanto una infección. Por vía sanguínea los microorganismos se difunden por todos los órganos y pueden llegar hasta pulmones también. ¿Qué es lo que hace que estas bacterias sean muy patógenas? Tienen algunas características. La cápsula. Tiene una cápsula que evita la fagocitosis adecuada por parte de los leucocitos, ¿no? Neutrófilos y macrófagos. Estas bacterias producen endotoxinas, ¿no? Como muchas bacterias producen toxinas, que al morir estas bacterias liberan estas toxinas y causan fiebre y trastornos circulatorios, ¿no? Es una inflamación, ¿no? Y las leucotoxinas que atacan a los leucocitos directamente, estas atacan a las células epiteliales de los alvéolos pulmonares y las leucotoxinas atacan a los leucocitos. Entonces quedan sin defensas del organismo. En cuanto a la epidemiología y transmisión, la morbilidad, o sea, la capacidad de contagio, ¿no? Va a depender de la resistencia que tenga el animal, del estado inmunitario, ¿no? Como en cualquier enfermedad, ¿no? Para que se produzca ahora, para que una persona enferme con coronavirus, depende mucho del estado de resistencia que tenga esa persona. ¿Cuándo aparecen más los brotes de esta enfermedad? En temporadas de lluvias, por ejemplo, ahora ya vamos a comenzar la temporada de lluvias, seguramente van a aparecer estos casos de morbilidad de enfermos por problemas respiratorios en bovinos. Ya les voy a contar algunos casos. Temporada de lluvias y al inicio de invierno, o sea, más o menos vamos a terminar entre marzo y abril ya comienzan a haber algunos vientos del sur y con lluvia, ¿no? Entonces, esa es una situación de estrés que favorece la presentación de estas enfermedades. La transmisión se realiza por contactos directos de animales que ya están con la enfermedad, animales susceptibles. Pero esto es importante entender qué causas predisponentes hay. El movimiento de ganado. Los cambios bruscos de temperatura que pueden haber, y eso ocurre en nuestro medio, son más o menos frecuentes estas situaciones, ¿no? Se mueven ganados, a veces, ahora por ejemplo el veterinario debe prever, estoy hablando del veterinario de campo, que está trabajando en una estancia, debe prever que por ejemplo vacunaciones no se hagan cuando está por venir un viento del sur, ¿no? Porque vamos a causarles un mayor estrés en los animales y pueden aparecer estas enfermedades, ¿no? Y ya hemos tenido ya varios casos de estos problemas, ¿no? Por supuesto, cambios bruscos de temperatura, las vacunaciones, desparasitaciones que se hagan. Si los animales tienen parasitosis, ya hay un problema, ¿no? Y si sobre eso hay otras situaciones de estrés como movimiento de ganado, cambios bruscos de temperatura, vacunaciones, la probabilidad es alta de que enferme este animal, ¿no? La mortalidad es variable de entre 20 al 80%. Ya les voy a contar un caso que tuvimos en la zona de la Sigitanía. En la prevención y control, ¿no? Entonces, realizar buenas prácticas de manejo y sanidad. El veterinario clínico tiene que tener criterios para hacer ese manejo de sanidad. No es
No es cuando uno quiera que va a desparasitar, es cuando hayan las condiciones adecuadas para la desparasitación, de no causar demasiado estrés a los animales, ¿no? Previamente habrán sido desparasitados estos animales, ¿no? Si se van a realizar vacunaciones, tendrán que ser previamente vacunados los animales o desparasitados, ¿no? Hay que tener cuidados en el manejo y transporte. Ya les voy a indicar unos problemas que tuvimos como en cerdo. Si el problema es más o menos frecuente en una zona, es mejor vacunar. Hay una vacuna triple, ¿no? Que contiene los tres microorganismos que les he mencionado y tienen algún efecto, ¿no? Protege. Entonces es mejor tomar esas precauciones. Entre los signos clínicos, ¿qué vemos? Fiebre, a veces muerte súbita, ¿no? Porque las neumonías pueden ser muy agudas, hiperagudas. Depresión, como en este caso que estamos viendo en esta vaca, depresión, la cabeza mantiene agachada, baja, hay letargia. Eso es importante cuando se hace el arreo de ganado. Estos animales que están enfermos se van a quedar del hato, rebaño. Entonces el veterinario o el capataz o el vaquero ya saben, ya conocen. Bueno, mire, ese animal se retrasa, está lejos de los demás, debe tener algún problema y hay que investigar. Por supuesto que hay falta de apetito, los animales dejan de comer, ¿no? O comen menos. Como veterinario de animales mayores, no quiere decir que solamente utilizamos el sentido de la vista para hacer la observación física de los animales. No, tenemos que utilizar para eso está el estetoscopio, para eso está el termómetro para medir la temperatura. Entonces, utilicemos estos medios auxiliares de exámenes físicos, ¿no? Escuchemos los ruidos ruminales, seguramente ustedes han debido llevar en semiología, ¿no? O en clínica de animales mayores, que cuando un rumiante no tiene ruidos ruminales, el problema es grave, ¿no? Y hay que investigar cuál es la causa de ese problema, ¿no? El abdomen es retraído porque no toman agua ni comen, hay secreción nasal acuosa, luego turbia y a veces confusa, salivación profusa, deshidratación. Tienen dolor al caminar porque no pueden respirar, en algunos casos diarreas, abren los miembros anteriores y la cabeza mantiene baja, como hemos visto en la fotografía anterior. Puede haber tos, la respiración se hace superficial y rápida, ¿no? Cuando vemos ya una respiración superficial y muy rápida en el animal y el animal cae al suelo, prácticamente ya está llegando a la muerte, ¿no? Y eso lo vemos aquí, ¿no? Fíjense, los animales con problemas respiratorios tratan de abrir los miembros anteriores, la cabeza mantiene agachada, ¿no? Para introducir un poco más de aire a través de los pulmones. Ahí pueden haber las secreciones nasales que son primero transparentes y luego pueden volverse purulentas, ¿no? A través de la nariz o la boca hay secreciones nasales y orales. Vamos a ver los terneros que abren ligeramente la boca para tratar de introducir aire, ¿no? Aquí vemos una profusa salivación, ¿no? No solamente los bovinos, sino también los búfalos pueden también enfermar, ¿no? Si tenemos uno de estos problemas y hay muerte de animales, eso es importante, que el clínico se anime a abrir un animal, por supuesto tomando las precauciones necesarias, ¿no? La indumentaria necesaria, guantes, un overol, una bata impermeable, botas, ¿no? Pero anímense a hacer, ¿no? Eso va a mejorar su formación como clínico, ¿no? Muchos piensan que cuando ya salen de la facultad y están en el campo ya no deben hacer esas
esas prácticas, pero es importante hacerlo, ¿no? Entonces, cuando abrimos un animal y hacemos la necropsia, ¿qué vemos? Vemos en la parte anterior y ventral los pulmones tumefactos de color rojo, oscuro y duro. Es estos términos que ustedes van a utilizar cuando estén mandando muestras para necropsia. No me digan un pulmón hemorrágico, no, digan el color que están observando, la consistencia que están observando, en la zona del pulmón que están viendo. Eso nada más que tiene que explicar el clínico para que el laboratorista comprenda, ¿no? Hay fibrina. ¿Qué es la fibrina? La fibrina es como, su nombre lo dice, como unas fibras, como una red, ¿no?, de color amarillo, blanco amarillento, que cubre a veces el corazón o cubre el hígado, los pulmones, los órganos de la cavidad abdominal, ¿no? Y que eso es una exudación de proteínas por una inflamación grave, ¿no? Y estas bacterias son las que producen una grave inflamación, ¿no? Adherencias, esa fibrina produce adherencias en la cavidad pleural, o sea, los pulmones se adhieren hacia las costillas, ¿no? Ese exudado serofibrinoso en la cavidad pleural, vamos a ver esas masas de redes en la cavidad pleural, y esa fibrina hay entre los lóbulos también del pulmón y también del hígado. Aquí vamos a ver algunas fotografías. Bueno, este es un hígado hepatizado de una parte, ¿no?, de consistencia dura. Cuando hacemos el corte vamos a ver este color oscuro, ¿no?, que no es normal, ¿no? Esta parte sí es normal, pero esta parte ya no es normal, ¿no? Aquí hay partes normales y partes afectadas, de color rojo oscuro. Cuando estamos hablando de septicemia, la enfermedad está distribuida en todo el organismo y vamos a observar edemas a veces en las mandíbulas, submaxilar, hemorragias en el corazón, hemorragias petequiales. Aquí vemos pequeñas hemorragias petequiales en la grasa, en esta parte de la grasa también, el corazón, ¿no? Hemorragias petequiales o equimóticas, que son un poquito más grandes, ¿no?, en el corazón y otros órganos, ¿no?, riñones también. Entonces, esos datos nos pueden llevar ya a sospechar de estas enfermedades. Bueno, si hacemos ya histopatología, vamos a ver necrosis diseminada, trombosis extensa de ganglios linfáticos, extensa en ganglios linfáticos intersticiales, infiltración por macrófagos, bronquitis supurativa y neumonía, ¿no? Estas alteraciones las vamos a ver en histopatología. En el diagnóstico, importante la historia clínica. ¿Qué prácticas de manejo hicieron en esa estancia o en una lechería, en esa lechería, ¿no? Vacunaron, desparasitaron, hubieron cambios bruscos de temperatura y otras prácticas de manejo, ¿no? ¿Qué signos clínicos presentaban? Y en el hemograma, lo primero, si encontramos animales vivos, lo primero que hacemos es un hemograma. ¿Y qué vemos en el hemograma? Para los que ya llevaron patología clínica, a ver, ustedes, la mayoría llevaron o no llevaron, Lía, ¿ya llevaron patología clínica? Sí, ¿no? Lía, ¿no se ha dormido? Una Sí. patología clínica en el sexto semestre. No, es No, séptimo. 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 Nada, de séptimo es patología clínica, ya. Pero ya llevaron fisiología y llevaron la patología. Entonces, alguna idea ya hay. Entonces, hay una alteración en el hemograma que se llama desviación a la izquierda, donde aparecen muchos leucocitos, o sea, una leucocitosis, y aparecen leucocitos jóvenes, neutrófilos jóvenes, ¿no? Y eso está relacionado en muchos casos con una infección bacteriana septicémica.
¿no? Y eso relacionamos con la historia clínica y signos clínicos para poder llegar al diagnóstico, ¿no? Bueno, lo demás es, se pueden hacer cultivos, aunque no es fácil aislar todos los microorganismos que están presentes, ¿no? Y por más que hagamos a veces antibiogramas, no son la solución los antibióticos, ¿no? Bueno, histopatología, se puede mandar pedazos de tejido para hacer histopatología, cultivos de órganos de pulmón, corazón, vasos, inclusive en la sangre están los microorganismos. Entonces, de esos órganos se hacen cultivos. El tratamiento, ya le dije, ¿no? El tratamiento no siempre es efectivo, ¿no? Algunos animales, ya les voy a contar un caso, ¿no? Algunos animales se recuperarán parcialmente y no van a servir prácticamente ya para reproductores, ¿no? Hay muchos antibióticos, los antibióticos de última generación, las ciprofloxacinas, endofloxacinas, algunas tetraciclinas se pueden utilizar, ¿no? La penicilina y streptomicina combinada, aunque muchos animales que sobreviven no se van a recuperar totalmente y hay que mandarlos nomás a matadero. Les voy a contar un caso de este problema que tuvimos en la chiquitanía. Me llama un ganadero para que le haga un examen andrológico a 200 toros. Voy a esa estancia, una de las estancias más grandes de San Ignacio, de unos irlandeses, tal vez alguno de por allá conoce. Me llamó un colega, ¿no? Un colega veterinario. Ahí trabajaban 2 veterinarios en esa estancia. Me dice, yo quiero que me haga un examen andrológico. Bueno, le digo, le hago. Pero esos, fíjense cómo estas enfermedades influyen en la producción y reproducción, ¿no? Hicimos los exámenes andrológicos, pero había un rechazo de casi el 40% de toros que me daban mala calidad de semen. Y eso me llamó la atención, pero yo no podía hallarle una explicación a eso. Y él me dice, por si un caso, ¿por qué no me lo hacen un examen de materia fecal? Había llevado microscopios, tenía láminas, había azúcar o sal, y era lo suficiente para hacer exámenes coprológicos. Y en todos esos toros que habíamos chequeado, encontramos cargas parasitarias de moderadas a altas, ¿sí? Entonces, probablemente los parásitos estaban ya influyendo en la calidad de semen de esos reproductores, ¿no? Pero el problema no quedó ahí. Yo tenía que volver a los 15 días, volví a los 15 días a hacerles otro examen andrológico a otro grupo de toros y justamente aproveché también para hacer nuevamente un examen andrológico, un examen coprológico a algunos toros que les habíamos colocado nosotros ivermectina, ¿no? En la dosis correcta, pesándolos, ¿no? Porque según la historia, esos toros habían sido ya desparasitados con ivermectina, ¿no? Pero tenían cargas parasitarias moderadas a alta. Entonces, él pensaba que era tal vez la calidad del producto. Entonces, buscamos una ivermectina de mayor concentración, al 4,5%, y los resultados fueron los mismos, ¿no? Después de 15 días, esos animales subieron las cargas parasitarias, aumentaron, ¿no? Entonces me dice, y yo le digo, hay que cambiar de antiparasitario, posiblemente ya a las ivermectinas hay resistencia. Bueno, el problema quedó ahí. Después de unos 20 días me llama y me dice, quiero que vengas, por favor, urgente. Yo estaba pasando clase, estaba justamente en una de mis clases de infecciosas. Y me llama y me dice, por favor, colega, véngase inmediatamente, que han muerto 15 toros y están mal unos 20 o 30 más. De los toros que hicimos los exámenes andrológicos y de los toros que hicimos los exámenes coprológicos. Mira, le digo, yo no puedo ir en este momento. Estoy pasando clases y era un día miércoles, jueves y viernes, no puedo perjudicarme. ¿Han abierto ustedes algún animal? No.
eran 2 veterinarios. Le digo, ay, anímense a abrir uno de esos animales que murieron y díganme qué lesiones observan en esos animales. Y mándenme tejidos, mándenme sangre con anticoagulantes, sin anticoagulantes, tejidos en formol y en refrigeración. Bueno, me hicieron así, me mandaron las muestras y muchos animales me daban una desviación a la izquierda, leucocitosis con desviación a la izquierda, pero otros me daban leucopenia, que me indicaba que había infecciones bacterianas y infecciones víricas metidas en los mismos animales. Entonces, le digo, hicimos cultivos, histopatología, ¿no? De poco sirvieron eso, ¿no? Pero el hemograma nos ayudó bastante y los exámenes coprológicos. Entonces, ¿cuál fue el problema ahí? Los parásitos gastrointestinales provocan lesiones a nivel de pulmones, como que encontramos muchos de los parásitos que encontramos en el examen de materia fecal eran gusanos pulmonares. Entonces, estos parásitos preparan el terreno para que entren o ocasionan lesiones y ahí se meten las enfermedades bacterianas y se meten las enfermedades víricas, que era lo que estaba ocurriendo en esos toros. Además que a estos toros, aparte de lo que hicimos los exámenes andrológicos, que es un estrés, los habían vacunado también. Y sobre eso vino también un viento del sur. Entonces se juntaron como 4 causas predisponentes que desencadenaron esos cuadros, ¿no? Pero la base, probablemente la base más grave fueron los parásitos, ¿no? Entonces, cuando vamos a tratar problemas a nivel de campo y en ganaderías grandes, igual en pequeñas, tenemos que utilizar criterios técnicos para solucionar nuestros problemas, ¿no? No confiar en lo que le dicen. Ellos habían comprado esos toros de Brasil, ¿no? Compraron, creo que 500 toros, 200 hicimos los andrológicos, y les dijeron los brasileños que estaban desparasitados. Pero ustedes saben que nosotros tenemos como veterinarios que cerciorarnos de que sí, realmente estaban libres de parásitos. No podemos nosotros confiar en lo que nos dicen otras personas. Para eso nosotros somos profesionales y que tenemos que actuar con criterios técnicos, utilizar métodos de diagnóstico adecuados para solucionar o detectar los problemas, ¿no? Entonces, ese error que cometió en comprar animales que estaban muy parasitados le costó caro, ¿no? ¿Cuántos animales murieron? Llegaron a morir como 30 animales y 20 animales quedaron a medias que tuvieron que recuperarlos un poco y venderlos. No servían ya para reproductor. Entonces, fíjense, esas son las consecuencias a veces de errores que podemos cometer en el manejo sanitario de los animales, ¿no? Y que estas enfermedades como septicemia hemorrágica, parainfluenza bovina 3, que vamos a ver después, están latentes a veces, son enfermedades endémicas en nuestro medio, ¿no? Y que solamente están esperando una situación de estrés para ocasionar problemas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, yo tengo una duda, es una curiosidad en Adelante. realidad. Es acerca de, usted comentó que cuando estaba en esa estancia para hacer un coprológico, tenía su microscopio y tenía azúcar y sal. Esa materia, el azúcar y sal, ¿cómo ayudaría para hacer una muestra de coprológico y ver en el microscopio? Eso tengo mi curiosidad. No sé si ustedes han llevado en parasitología los métodos de exámenes coprológicos. ¿Llevaron? ¿Llevaron? Sí, se lleva, doctor. Se lleva, claro. Eso es lo que tenemos que aplicar acá en campo. No quiere decir que cuando estamos a nivel de campo nos vamos a olvidar de utilizar estos medios de diagnóstico que lo hemos hecho en la facultad. Imagínense, en ese momento era una estancia con 15,000 cabezas de ganado.
habían 2 veterinarios y no tenían un microscopio. Por lo menos uno por curiosidad, pues agarra una materia fecal y mira. No es, si ustedes han pasado esto, bueno, lamentablemente, pues en esta época de la pandemia no hemos pasado clases prácticas presenciales, ¿no? Pero son exámenes de laboratorio sencillísimos que se pueden hacer a nivel de campo, ¿no? Entonces, ya tenemos que actuar un poquito, cambiar de mentalidad, que no solamente necesitamos una infraestructura grande para hacer un examen coprológico, no es un laboratorio de alta seguridad, nada de eso, pero son exámenes fáciles de realizar y que nos pueden ayudar a solucionar grandes problemas. Eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Esos métodos los hemos llevado en parasitología y en patología clínica también se vuelven a repetir, porque como en este caso a veces se han olvidado de ustedes, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, la vacunación, entonces, ¿qué temporada sería la adecuada? ¿Cómo? A ver, ¿me repite? La vacunación, ¿cuál temporada sería la adecuada? O sea, en cada estancia se hace un plan de vacunaciones, ¿no? Pero ahora hay, por ejemplo, las predicciones del tiempo. Bueno, ustedes pueden hacer su calendario de vacunaciones, pero con una semana por lo menos de anticipación ya se conocen las predicciones del tiempo. Entonces dice, la próxima semana se viene un frente frío con lluvia. Entonces no vamos a vacunar en esa época, no vamos a desparasitar, porque estamos causándoles un estrés al encerrar a los animales y al venir ese frente frío. Entonces ahí es donde se van a presentar esas enfermedades, ¿no? Entonces, si bien podemos hacer un calendario, pero no tiene que ser tan matemático ese calendario. Es decir, el 23 de octubre tengo que vacunar, pero si viene el sur, pues tiene que cambiar. Tiene que cambiar la fecha de hacer esas prácticas. De manera, el objetivo es no causar mucho estrés en los animales. Eso es lo que tienen que pensar como veterinario, ¿no? En lo posible disminuir esas situaciones de estrés, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? La misma vacuna que se le pone para la brucelosis, ¿sirve también para esta? No. Cada enfermedad tiene su propia vacuna. Para brucelosis es brucelosis, nada más. Esta es una enfermedad totalmente diferente. Esta afecta principalmente al aparato respiratorio. Brucelosis es a aparato reproductor. Son enfermedades totalmente diferentes. Entonces, la vacuna para estas 3 enfermedades es la misma. Sí, tiene para pastorela, para maenemia y tiene para la otra bacteria, pero no brucela. No, brucela no viene combinada con esto, es aparte. Les recomiendo, vayan nuevamente vayan leyendo las presentaciones que hemos hecho porque vamos a terminar de bovinos y le voy a tomar un repaso individual a cada uno, ¿ya? Una pregunta, 1 minuto, para que me respondan, ¿no? Los exámenes posiblemente, ya les dije, van a ser presenciales. Entonces vayan preparándose. Doctor, ¿será que ya los puede ir pasando sus diapositivas? Solo los videos nos ha pasado, unos 3 videos nada más. Sí, los anteriores ya se les ha pasado, dice. Todavía. Faltan tres temas, doctor. La de fiebre aftosa, brucelosis y antrax, que son los primeros 3 temas que avanzamos. Las primeras, no sé si las primeras le hemos pasado. No, las hemos pasado. Pero le podría pasar, ya se borró esa, ¿no? ¿Se borran esas? Ya.
Entonces, la primera fue fiebre aftosa, ¿no? Sí, fiebre aftosa, brucelosis y antrax, esas tres faltan y las dos de ahora. Antrax, ya. Ya, voy a revisar para volverles a pasar o en PDF les paso eso. Por favor, yo también, y también su diapositiva. Claro, claro, Córtela esta grabación, doctor, para que no pese mucho. claro, no tiene que ser aparte entonces, tiene que ser aparte. Aparte tengo que convertirlas estas en PDF y les paso el PDF. Sí, Sí, doctor. ya. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues sí, a ver, nos vamos a ver todavía. Ah, sí, sí, nos vemos el día lunes. El lunes todavía. Doctor, va a haber, según están habiendo una circulación de noticias que la del 24 al 31 va a haber un descanso, un Eso es pedagógico. para el sector de los administrativos. Administrativos. Para los docentes no hay, las clases no se suspenden. Son los administrativos. Sector administrativo es, no es para docentes. Las clases siguen nomás. El calendario está así. Solamente creo que el 24 es feriado. 24 y 25, por supuesto. ¿No? Nada más. Son administrativos. Para los administrativos le han dado creo que hasta el 4 de feriado. No, aquí no hay los feriados. Y el 31, creo que el 31 más es feriado. No sé, eso tendría que ver en las Sí, notas que nos... 24, 25, 31 y primero lo toman como feriado. Sí, voy a revisar de todas maneras y les aviso. Pero el feriado ahora que está cerca es el 24 y el 25. Nada más. Después el 27 o 28 nuevamente entramos nomás a clases. 28, 29, 30. ¿Mm? 3 días. Bien, jóvenes. Ok. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el lunes.